Bolívar 24/7 Radio. Respiramos nuestra pasión. Sí. Profesor, importante evento, importante estar en la presentación del Plan Centenario con Marcelo Claure. Sí, tenemos que hacer una excepción, ¿no? Porque tenemos un plan, el Bolívar de aquí a 3 años hará 100 años, así que nos gusta media hora acá. Importante para todos. Desde su llegada a Santa Cruz, Marcelo Claure fue claro con lo que tiene pensado en lo deportivo, contar con usted para lo que se viene para el centenario. ¿Lo motiva? Sí, me motiva, pero aún faltan 3 años, ¿no? En el fútbol no sabemos lo que va a pasar, pero me gustaría, sí. Acá estoy como si fuese en mi casa, así que tenemos que continuar acá, vamos a continuar. ¿Cómo se sintió en la mañana con el apoyo de la hinchada también para el plantel? Creo que es una motivación a más para todos, ¿no? Para los jugadores, para todos los bolivaristas, así que mañana tenemos que hacer de todo para ganar, ¿no? Un partido importante para nosotros, el partido más importante del año, así que tenemos que hacer de todo, ¿no? Tenemos que trabajar bien, así estaremos siempre más cerca de la victoria. ¿Llega el partido mañana? ¿Imaginaba esta fiesta recibiendo a Marcelo? ¿Cómo? ¿Imaginaba tanta gente recibiendo a Marcelo Claure también? Todo el bolivarista está junto. Hace mucho tiempo, ¿no? Que él no viene a La Paz, así que hay una historia por detrás de todo esto. Creo que él debe estar contento también con todo el estadio, ¿no? Así que estoy contento que el Bolívar será el primer equipo acá en Bolivia a construir un estadio, una casa propia, ¿no? Esto es importantísimo. Mucho se habla de las condiciones de los campos de juego de Bolivia. Hay que empezar cero y empezar bien con el campo que tiene Bolivia. Las condiciones de los campos acá son muy malas, ¿no? Infelizmente tengo que decir, esperamos que para el próximo año ya se pueden mejorar algunas cosas, ¿no? Primero el campo de juego donde se pueda jugar, donde se pueda trabajar bien. Esto es importante para los jugadores y para el fútbol boliviano también. Gracias, señores. La palabra del profe Carlos.